Buenos días a todos los presentes, que el Señor los bendiga. Hay cristianos que dicen que viven una vida de milagros y hay otros cristianos que dicen que Dios nunca les hace un milagro. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, es que unos van los domingos y los otros van los miércoles. No, esa no es la diferencia. Que unos van todos los días a la iglesia y otros no. Tampoco es la diferencia. La diferencia está en la autenticidad de nuestro cristianismo, en nuestra fe real en Cristo Jesús. En esta mañana quiero hablarles de una mujer que sin haber sido naturalmente heredera de la gracia, de la protección de Dios como lo era el pueblo judío, sin embargo, ella estuvo muy por encima de la fe de muchos judíos porque ella era auténtica en la fe. Y auténtico significa que no tiene dos formas, que es una sola forma, que es de una sola hebra, decimos aquí, ¿verdad? No de las personas que un día te dicen una cosa y al otro día te dicen otra. Es muy importante que nosotros entendamos que no hay forma de relacionarnos con Dios si no somos auténticos. Quiero hablarles de esta mujer que les mencioné. La Biblia le llama la cananea. Y quiero hablarles sobre la cananea. Es una historia que a mí particularmente me enseña mucho y quiero compartir con ustedes lo que he sentido de parte de Dios que enseña este pasaje que les vamos a leer. Está en Mateo 15, del 21 al 28. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Eso significa porque está gritando mucho. Antes usamos la palabra clamó al Señor. Los discípulos lo vieron como un simple grito, como algo de histeria, pero ella lo hacía como un clamor a Dios. Jesús, respondiéndole a la mujer, le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué hermoso milagro, hermanos. Y está obviamente resumido aquí en el Evangelio, pero yo quisiera que nos metamos en este pasaje y vayamos sacando enseñanzas que el Espíritu de Dios quiere poner en nosotros para que aprendamos a tener el favor de Dios, para que los milagros vengan a nuestras vidas. Por si acaso hay alguno de ustedes que necesite un milagro. Son como más de dos, me parece, ¿no? Realmente siempre estamos necesitando algo, porque somos unos necesitados. El ser humano es un necesitado, pero a veces no lo queremos reconocer.
Y ahí es cuando perdemos la autenticidad. Por eso toda soberbia, todo orgullo es una pérdida de tiempo. Es solamente desenfocarnos de quiénes somos. Hermanos, somos una raza caída. El ser humano es una raza caída, con una naturaleza pecaminosa que está todo el tiempo empujándonos hacia lo que no tenemos que ir. Pero gracias a Dios tenemos a Cristo. Y Él no nos deja ir para allá, nos sostiene en su reino. Claro, si usted es cristiano a medias, entonces usted, como decía nuestra hermana María Huila, vive con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y está así, que se mueve para allá y para acá, pero no sabe a dónde pertenece. Usted debe ser de una hebra. Usted debe decir, de hoy en adelante yo camino con Cristo. ¿Cuántos pueden decir eso? Eso es muy importante, porque de eso dependen muchas cosas. Vamos a entender un poquito de dónde salió esta mujer cananea. Dice que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón. Esa era una región de gente idólatra, de gente impía, de gente incrédula. No creían en Dios, ellos tenían sus imágenes. Pero tenían virtudes también, como todo ser humano. Hay gente del mundo que tiene virtudes, hermanos. Hay gente que trabaja duro y no es de Cristo. ¿Han visto? Por eso debemos respetar a todo ser humano. Porque todos, aunque no reconozcan a Dios, fueron creados a su imagen y semejanza. Aunque esa imagen y semejanza esté distorsionada y lo que sea, pero son seres humanos, son creados a la imagen de Dios. Esta región de Tiro y de Sidón quedaba como a 200 kilómetros de Galilea, donde el Señor se crió. En esta región la gente era comerciante, era muy despierta, era muy ávida de conocer cosas, se habían hecho navegantes, aprendieron a leer las señales de sus caminos por medio de las estrellas en la noche. Esta gente fue realmente muy acuciosa. Es más, crearon colonias en España y en el norte de África. Esta gente era gente firme, pero también era gente rebelde. Dicen que Alejandro Magno, cuando quiso conquistar esta región, tuvo una dificultad enorme. Ahora, imagínense, Alejandro Magno tenía un ejército interminable. Sin embargo, esta región se le hizo difícil porque la gente de ahí era terriblemente brava. También cuenta la historia que un rey de Persia, Artajerjes III, sitió a esta región con 300,000 hombres. Y como las dos ciudades estas se vieron perdidas, quemaron todas sus naves. Ellos eran, como les digo, navegantes. Quemaron todas sus naves y quemaron las ciudades y se quemaron ellos también. O sea, imagínense a dónde llegaba la fuerza de carácter de esta gente. Y la cananea era de esa gente. Ahora, la diferencia es que esta cananea no era una más del montón. Era una mujer de fe. Ay, pastor, pero si es cananea, ¿cómo usted le va a decir mujer de fe? Ya se lo voy a comprobar. La Biblia lo dice. No lo dice literalmente, pero usted lo va a discernir. ¿Recuerda que leímos que ella clamó a Jesús? ¿Recuerda eso? ¿Y qué le dijo? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esas palabras no son las de una persona incrédula. Cuando ella dice Hijo de David, está diciendo tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Yo reconozco que tú eres Dios en la tierra. El Dios
que camina con nosotros y que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Emmanuel, Dios con nosotros, tú eres. Él reconoció a Jesús, ella reconoció a Jesús como Dios sobre la tierra. Cuando está diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, está reconociendo. La cananea sabía que Jesús era el Señor, el Mesías prometido, el Rey que reinaría para siempre. Ella había dejado a un lado sus ídolos y entendió que solo hay un Dios verdadero como nosotros lo entendemos. Digo yo. ¿Cuántos dioses hay? Exacto. Ella entendió eso. Aunque su pueblo era idólatra y politeísta, ella entendió que había un solo Dios y que ese Dios era Jehová de los ejércitos. Creyó sin ver, como usted y como yo. ¿Cuántos creyeron sin ver? ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin ver, porque tú creíste, porque viste? Pero si usted tiene fe, usted cree en el Señor y el Señor se lo cuenta por justicia. Así que esta mujer, cuando supo que Jesús andaba por ahí, dijo, este es el momento en que yo tenga el milagro que necesito. Yo necesito que mi hija sea liberada de ese demonio. Así es que se acercó a Jesús, fue a buscarlo, porque ella había entendido que solo Jesús podía salvarlo. Solo Él tiene el poder para sanar a mi hija, se dijo a sí misma. Y estoy seguro que Él me oirá. Estoy segura, dijo, pues obviamente ella, ¿no? Es decir, ella tenía una fe real. Estoy segura de que Él me oirá. A veces llegan unos hermanitos y dicen, el Señor no me oye. ¿Han oído por ahí, no? No me oye el Señor. O sea, tiene un Dios sordo. Pero Dios no es sordo, ni ciego, ni mudo. Dios escucha, ve y habla. Solo que usted se hace la idea porque su fe está flaca. Su fe no tiene fuerza. Usted tiene que crecer en fe. Ese es el primer requisito para acercarse a Dios, tener fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca debe creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Hemos leído eso, ¿verdad? Y si no, está en 11:6 de Hebreos. Ahora Jesús dice que primero no le contestó. ¿Se acuerda, verdad? Dice, no dijo palabra. ¿Qué pasa con Jesús? Aparentemente Él no quiere oírla, pero en realidad, si terminamos de leer el pasaje, nos damos cuenta que Él provoca un crecimiento de fe en esta mujer. Cuando usted necesita un milagro, Dios lo hace crecer en fe. Porque ¿quién es el que da la fe? Acuérdese que dice, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es regalo de Dios. Y los discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús? Jesús, aumentanos la fe. ¿Usted se ha preocupado de aumentar la fe o le gusta la talla que tiene? Mire, no le pida al Señor que le cambie de talla de zapatos. Eso no va a cambiar. Pero la talla de su fe debe cambiar. Usted debe hacer crecer su fe cada día. Y cuando la fe crece, los resultados son diferentes, hermanos queridos. Jesús provocó un crecimiento de fe en esta mujer. Él permite que ella con insistencia le hable y le pida para que nosotros también entendamos un precepto. Dios siempre quiere darnos.
Dios siempre quiere darnos. Fíjese que usted se levantó esta mañana. Dios le dio vida para hoy también. Y cada día debemos agradecer que abrimos el ojo y decimos, estoy vivo. Gracias, Señor, porque este también es un día que me regalas. Dice, ay, pero eso está todo el mundo. O sea, Dios tiene misericordia de todo el mundo y de cada uno en particular. Pero también hay gente que no amanece. Hay gente que se muere en la madrugada. Pero usted está vivo, debe darle gracias a Dios. El problema, cuando no viene un milagro, no radica en Dios, radica en nosotros. Radica en que no estamos preparados espiritualmente para recibir ese milagro. Mire, esta mujer nos enseña que hay un proceso en esa petición. Y ese proceso comienza, número uno, con clamar a Dios presentándole el problema con claridad. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué está haciendo? Está presentando su problema y está reconociendo que Jesús es Dios y el único capaz de cambiar la vida de su hija. Número 2, ella se postra delante de Dios intercediendo por su hija. Es decir, se tira a los pies de Jesús. Y número 3, ella se humilla, no reclama derechos y simplemente pide misericordia y pide gracia. Yo no sé cómo ora usted, cómo presenta sus peticiones a Dios, cómo usted intercede por otros. Lo que sí sé es que muchas oraciones no son contestadas. Amén. Amén. Muchas oraciones no son contestadas. Hemos tenido esos problemas, hermanos. Todos hemos tenido esos problemas. ¿Y sabe qué? Mientras no crecemos en fe, siguen sin contestarse las oraciones. Pero cuando crecemos en fe, comenzamos a vivir una vida de milagros, hermanos. Porque ¿sabe qué? Dios quiere hacer milagros para ti todos los días. Pero tienes que estar preparado y hoy día estamos aprendiendo a prepararnos para un milagro para que el 2019 sea un año lleno de milagros. Yo quiero que sea un año lleno de milagros. Que cada uno de nosotros reciba grandemente de parte de Dios este nuevo año. A veces presentamos nuestras peticiones esperando que Dios actúe como nosotros queremos y no esperando que Dios nos guíe a recibir el milagro. Mire, cuando usted le pide a Dios, no le está pidiendo al salonero de un restaurante: tráigame la carne, término medio, me trae sal y me trae lo de aquí y lo acá. No. Dios sabe qué término usted necesita. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros pedimos exactamente. A Dios hay que pedirle por nuestra necesidad, pero hay que dejar que Él nos moldee. Mire, ¿qué dice el capítulo 8 de Romanos? Dice que nosotros no sabemos cómo pedir. ¿Alguno ha leído eso? No. Uy, necesitan ir al capítulo 8 de Romanos. Ahí dice que no sabemos cómo orar, pero que el Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros. A ver, ¿y cómo es? Pues entonces, ¿yo me quedo callado o qué? No, tú presentas tu problema y el Espíritu Santo te va guiando para que entiendas cómo manejarlo. Entonces, préstele atención a esto que va a salir aquí arriba. La oración es un camino en el que nos dejamos llevar por el Espíritu Santo para que se concrete nuestra petición dentro de la sabia y generosa voluntad de Dios. Nosotros nunca vamos a tener un milagro que Dios no quiera que lo tengamos. O sea, siempre debe ser bajo su voluntad.
nunca a nuestra manera. La oración no es solamente hablar, debe ir acompañada de una actitud que agrade a Dios. Debemos orar con humildad, porque reconocemos nuestra imposibilidad de lograr algo que consideramos necesario para nosotros o para otro. Debemos orar con determinación, es decir, con la certeza de que Dios es generoso. ¿Cuántos creen que Dios es generoso? En esta iglesia le decimos todo generoso, porque Él es todo generoso. No está en la Biblia esa palabra, pero nosotros la entendemos así. Dios es inmensamente generoso. Por eso cuando le pedimos, no le pedimos para ver si es que. Le pedimos con la confianza de que Él nos ama y quiere darnos. Y 3, necesitamos humillarnos delante de Dios. ¿Se acuerda que el Señor le dijo, no está bien que los perrillos se lleven la comida de los hijos? Y ella dijo, sí, Señor, no está bien. Ella estuvo consciente, yo no soy israelita, yo no tengo la herencia de los israelitas, pero yo creo en ti, Señor. Y tú eres mi amo. Suelta una migaja de tu gracia para mí. Eso es lo que ella está diciendo. Humillarse es mostrar sometimiento a Dios, obediencia a Dios. Es matar el orgullo y la altivez. Señor, es que yo soy pastor de Alto Refugio por muchos años, entonces tú tienes que darme un milagro. ¿Usted cree que Dios me va a oír si yo oro así? Sería un irreverente, un irrespetuoso delante de Dios. Ahí es cuando me acuerdo que mi mamá decía, aunque tengas 50 años, si me faltas el respeto, te viro la jeta. Así decía. Y nosotros debemos entender que así tengamos 40 años en el Señor, debemos ser humildes, sencillos, humillarnos delante de Dios, porque es una condición que lastimosamente mientras estemos sobre la tierra no va a cambiar en nosotros. Humillarse es renunciar a lo que apreciamos de nosotros mismos. Esta mujer cananea estaba resuelta a recibir la gracia de Dios. Su oración fue victoriosa, no porque ella pensó que tenía méritos, sino porque se dejó llevar por el Señor a una explosión pública de humildad y fe. Mire que está escrito en la palabra que todo esto pasó en el camino. ¿Cuánta gente habrá visto a esta mujer cananea postrarse a los pies de Jesús? Fíjese que los discípulos decían, ya échala de aquí que está gritando mucho, nos molesta. Pero a Jesús no le molestaba porque Él estaba viendo una mujer de fe ahí. Fíjese usted que ella hizo pública su fe. Cuando nosotros adoramos a Dios con los cánticos, nosotros debemos hacer pública nuestra fe. No nos debe importar que el de aquí me va a criticar. Cantaré, danzaré y me alegraré. Usted libérese. Usted entréguele a Dios todo lo que tiene y un poquito más. No ¿qué va a decirle, hermano? Aquí no estamos pensando en la alta sociedad. Aquí estamos hablando y pensando en la divina sociedad con Jesús. Eso es lo que estamos pensando. Y lo divino es mucho más que la alta sociedad de los pelucones o como quiera llamarlo. Aquí en la tierra todo eso se cae. Pero lo que es de Dios, eso permanece para siempre. ¿Sabe lo que pasó cuando Moisés cruzó el Mar Rojo? ¿Se acuerda? Que el Señor secó el mar y ellos pasaron y atrás venían los egipcios también, ahora sí los vamos a matar. Y cuando entraron los egipcios el mar se regresó a su nivel y murieron ahí.
Pero del otro lado ya estaban los israelitas sanos y salvos. ¿Cómo le expresaron su fe a Dios? Ustedes que han leído la Biblia. Echó a la mar a quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Ustedes han cantado esa canción, ¿no? Esa canción está inspirada en el cántico de Moisés. Moisés y el pueblo cantaron y danzaron con esa música, alegrándose delante de Dios. No dijeron, uy, qué feo que se va a ver saltando. ¿Sabes qué? ¿Qué me importa? Tal vez alguno dice, uy, pero ese pastor, ¿cómo se pone a saltar? ¿Qué me importa? Yo lo hago para Dios y punto. Así nos dijo David también cuando él iba cantando y danzando. Cuando usted lo hace para Dios, a usted le importa un rábano lo que piense cualquier otro, porque es para Él y para Él es la gloria. Dele la gloria al Señor. La cananea tuvo una explosión de humildad y fe pública. Ella hizo pública su fe. Usted nunca debe esconder quién es su Señor. Usted debe proclamar a Cristo en todos los actos de su vida. Esta cananea lo hizo. Aquel día, la cananea dejó esculpida su fe en la Biblia. Este libro maravilloso que nos enseña a vivir conforme a los propósitos de Dios. Qué oportunidad tan linda la de una mujer que no era israelita, y porque Dios habló de su prioridad con el pueblo de Israel. Ya vamos a explicar un poquito eso. En todo caso, en el versículo 22 dice que la mujer le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Por qué no dijo, ten misericordia de mi hija? ¿Quién tenía el demonio? La hija. ¿Por qué no dijo, ten misericordia de mi hija? Porque el dolor de su hija y el dolor de ella eran uno. Ella estaba intercediendo por su hija. ¿Aló? Cuando usted intercede, Señor, bendice a este hermano que tiene un problema. No, ya ni sé qué es lo que tiene, pero ahí bendice. Esa es su forma de interceder. ¿Usted cree que Dios escucha esa guasada? No. Usted tiene que sentir el dolor de esa persona si usted quiere que el Señor lo bendiga o la bendiga. Si usted no siente el dolor de esa persona, nunca va a pasar nada y su oración no va a pasar del tumbado. ¿Se acuerda de Nehemías? Nehemías nunca había estado en Jerusalén. Vivía como a 1200 kilómetros de ahí. Estaba en un palacio, le servía las copas al rey. Ese era su puesto, un puesto de lujo en esa época. Y se entera de que su pueblo está mal. Y comienza a llorar y a decir, Señor, mi pueblo y yo te hemos fallado. Cualquiera dice, oye, pero tú ni has estado allá. Es que él se hizo solidario con el dolor de su pueblo por quien estaba intercediendo. Si usted quiere interceder por alguien, tiene que ser solidario. No sé si nos entendemos ahí. La mujer, al no ser judía, dijo, yo no voy a poder tener entrada, porque ellos se vestían diferente, ¿no? Tal vez no me van a dejar pasar para hablar con el Señor. Entonces le gritó de lejos, Señor, ten misericordia de mí. Gritó. No se sentía que tenía derecho a acercarse al Señor. Pero gritó. Y ella se aseguró de que Jesús conociera exactamente su problema y su fe. Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Hey, yo sé que tú eres el Mesías, está diciendo ahí. Yo sé que tú eres el Señor, yo sé que tú eres el Mesías. Ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada.
presentó su necesidad y su fe. Jesús no le respondió, calló. En el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. ¿Cómo interpretamos el silencio de Jesús? ¿Cuántos han orado y no han tenido una respuesta? Entonces dice, Dios no me oye. Pero no es que Dios no oye, Dios siempre oye. Miren lo que dice Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti. El Señor está aquí. Poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Jesús cayó de amor en ese momento. Se dio cuenta de que esa mujer era algo especial. Ella tenía una fe que podía sacudir al mundo. Pero cayó de amor porque dijo, ahora la voy a llevar más lejos. La voy a hacer crecer en su fe. Y sabes que Dios quiere que tú crezcas en fe también. Mientras más te quejas, menos tienes. Pero mientras más esperas en el Señor, tendrás nuevas fuerzas y vas a recibir el milagro de Dios. Jesús meditó en las palabras de esta mujer, probó su determinación. Ella ha buscado que yo la ayude. Yo la voy a ayudar, pero la voy a hacer crecer. Y si es hombre, lo voy a hacer crecer. A ti te digo. Dicen por ahí. Pero de todas maneras, digo así para que cada uno se sienta apersonado en esto. Ella se mantuvo pidiendo, a pesar de que su oración no fue contestada, porque Jesús cayó, ella no se desanimó, más bien hizo más ruido. Jesús no la echó, como le dijeron los discípulos. Jesús no la echó, tampoco ella se retiró, esperó una respuesta de Jesús. Los discípulos solo veían a una mujer que hacía ruido y gritaba. ¿No te has sentido a veces como que solamente estás haciendo ruido con tus oraciones? ¿Sabes? No te preocupes lo que la gente pueda decir. Dios sabe lo que tú estás pidiendo y Él te lo va a dar. Yo te aseguro que te lo va a dar. Yo creo que hoy día vamos a aprender de esto. Jesús veía a la mujer, a una persona que reconocía su deidad, a una persona de fe, a una persona que acudía a Él para que ella y su hogar sea liberado de ese tormento, de ese demonio que sí, había escogido a una de sus hijas, pero toda la familia estaba sufriendo por eso. ¿Usted tiene una idea de cómo puede funcionar un hogar cuando hay alguien endemoniado allá adentro? Eso no es cosa fácil. Luego, la cananea se postra ante Jesús. Y Jesús, después de un momento, le contesta. Mateo 15:24, Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso era más que suficiente para que ella diga, ya, pues yo soy cananea. Está bien, gracias Señor, hablamos. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Insistió o no insistió? ¿Y qué dice el Señor sobre la oración? Que tenemos que insistir. Ella insistió. Jesús le declara su prioridad como misión en la tierra. Yo he venido al pueblo de Israel. ¿Por qué lo hace? Porque el pueblo de Israel era el que más había tratado las cosas de Dios. Pero a ella no la detiene eso. Ella va y se postra delante de Jesús y le dice, pero yo sí vine a ti. Yo sé que no, tú viniste a ver a tu pueblo, pero yo vine a verte a ti porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y solo tú puedes sacarme de este problema. Ella se ampara en el Antiguo Testamento,
donde dice todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32a. Ella dice, no soy israelita, pero creo en ti. Y Señor, socórreme, socórreme. Fíjense, esas dos palabras dicen mucho. Al decirle Señor está diciendo, tú eres mi Dios, tú eres mi amo, tú mandas en mi vida. Yo te di mi vida a ti. Estoy sometida a ti. Tú eres mi Dios, yo creo en ti, tú eres mi socorro. Tú hiciste los cielos y la tierra. Tú eres rey sobre toda la tierra. Solo tú puedes ayudarme. Solo tú eres Dios y yo confío en ti. Sé que te deleitas en hacer misericordia. Yo creo en ti, Jesús. Sálvame. Yo no puedo resolver este problema. Soy absolutamente incapaz de hacerlo. Pero tú tienes todo el poder y la autoridad. Jesús cuando la ve ahí diciéndole, Señor, socórreme, ya Jesús estaba sorprendido de la fe de esta mujer. Jesús ya estaba sorprendido de lo que estaba observando. Había gozo en su corazón por la fe que había encontrado en esta mujer, en esas tierras de impíos. Pero él decide llevarla a una expresión más alta de su fe. Y si ella se rendía y le decía, gracias Señor, tal vez otra vez será, habría demostrado que su fe era falsificada, que simplemente lo estaba manipulando públicamente, como hay muchos que manipulan en público. Usted ha visto que hay gente que levanta las manos, que llora y después lo encuentra bebiendo por ahí. Dígame, ¿fue auténtica esa adoración de esa persona? Usted sabe que no, fue falsificada. Y esos son los que hacen quedar mal al cristianismo. Entonces la gente dice, todos los hermanitos son así. Pero no somos así todos. Sí habemos gente de fe. Amén. Ella no se rindió. Ella sí tenía fe. Jesús la llevó a cruzar los límites de su fe. Cuando nuestra oración es genuina, Dios quiere llevarnos más allá de la fe que tenemos. Por eso nos da mucho más de lo que pedimos o pensamos, como lo dice el Nuevo Testamento. Finalmente la cananea se humilla ante el Señor. En Marcos 7:27, Marcos lo registra de esta manera. Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, yo he venido a darle primero la salvación al pueblo judío y después a los demás. Pero ella estaba pidiendo sin ser judía. Y entonces ella responde en Mateo 15, 27 y 28, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondiendo dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire, todo esto está pasando para que ella se agigante en la fe. Y cuando Jesús ya la ve agigantada, entonces declara el milagro para ella. ¿Sí lo ve? Porque a la final es Dios, la primera oración que tú haces por algo, no te contesta. Y entonces tú dices, es que ya no me va a dar, entonces dejo de orar. Claro, ninguno de ustedes es así, yo sé que ustedes son tan persistentes. ¿Sí o no que ese es el problema? Que a la primera nos tiramos para atrás. Ay, Dios no me quiere, Dios no me oye, Dios nada más al otro hermano le da. No, Dios nos da a todos, hermanos. Y Dios nos quiere dar a todos. Pero usted no debe desanimarse. Esta mujer no se desanimó. Insistió. Y Jesús dijo, esta fe me conmueve. Es grande esta fe. ¿Cuántos quisieran que el Señor diga que son gente con fe grande? Como la cananea. Tal vez pensemos también que estas palabras de los perrillos y todo eso sean unas palabras duras para la mujer. Pero Jesús estaba aclarando una cosa. Él es un Dios de orden. Y el orden era primero al pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel no respondió, entonces el Señor se fue hacia los demás, que somos nosotros.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros. Pero el Señor cumplió el orden. Esta mujer estaba sacando a Jesús del orden, pero frente a una fe tan gigante, Jesús dice, como tú quieres, así se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que le impresiona a Dios? ¿Con qué camisa oro? ¿Cuánto tiempo oro? ¿Qué palabras oro? A Dios le impresiona cuánta fe hay en nuestro corazón. Eso le impresiona a Dios. ¿Se acuerdan del centurión? Dijo, ni en Israel he visto una fe tan grande. Porque al Señor le encanta la gente de fe. Y nosotros debemos vivir la fe. Jesús quiere hacernos tomar conciencia de nuestra calamitosa condición humana, de nuestra imprescindible dependencia de la gracia de Dios. Tiene que ver con reconocer que no tenemos derecho a pedir. No nos acercamos a pedir porque tenemos derecho. Escuché a una cantante en un video por ahí que decía, Señor, no aceptamos un no. Que tú estás de ti a ti con Dios. ¿Cómo es la cosa? No. Usted es el siervo, Él es el Señor. Siempre hay que guardar esa distancia. Sí, es que Él me ha dicho que yo soy hijo. Sí, Él nos recibe como hijos. Pero nosotros vivimos como siervos. Para que no se nos vaya a subir la mostaza. Tiene que ver con estar consciente de que no merecemos absolutamente nada de lo que pedimos. Que estamos apelando a su misericordia, a su gracia, a su favor, a su amor eterno. Esta mujer se humilló. Ella habló las palabras o hizo viva las palabras del Salmo 34:6 que dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó. ¿Sí sabe quién escribió ese salmo? El rey de Israel, David. Y David dijo, este pobre clamó. No dijo, yo el rey clamé al Señor. No. No nos acercamos a Dios con ínfulas. Es que yo soy el mejor en lo mío. Mire, ninguna cosa que usted considere mérito le sirve. Mejor es que se humille y que se postre delante de Dios y que usted deje que Dios haga la obra. Esto fue como que si ella dijo, Señor, no me corresponde tomar el pan de los perrillos. Sin embargo, los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Tú eres mi amo, Jesús, y te ruego que dejes caer de tu mesa una migaja de tu gracia. Eso será suficiente para echar fuera el demonio que atormenta a mi hija. Ella recibió el milagro porque fue auténtica. Porque fue auténtica delante de Dios y de los demás. Ella no trató de mostrarse como alguien valioso. Se presentó tal y como era. El otro día vi un video de esos que pasan por ahí en las redes y se chocan dos personas con sus carros. Entonces se bajan, dice, tú no sabes con quién estás hablando. El otro dice, tú tampoco sabes con quién estás hablando. Total es que vino el policía y se los llevó a los dos. Pero lo primero que queremos mostrar es valía, es que yo. No, olvídese de eso. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién te va a defender? Dios, ningún título, ningún pariente que esté en el gobierno o lo que sea. No. El que te va a defender es el que está en el gobierno del universo, Jesucristo el Señor. El que hizo todas las cosas para Él.
Así es que necesitamos cambiar nuestra percepción de nosotros y humillarnos y ser sencillos delante de Dios. Por eso Jesús dijo, sean mansos y humildes como yo y tendréis descanso en vuestras almas. Matthew Henry, un comentarista bíblico reconocido de más de un siglo, dijo, Dios dará más gracia al humilde porque ellos ven su necesidad de ella. Oran por ella, son agradecidos de ella y ellos la tendrán. O sea, ¿quién va a tener la gracia? Los humildes. También dijo, la meta de Dios no es dar a los seres humanos lo que reclaman sus impulsos. Su meta es que los seres humanos aprendan a amar lo que Él ama. Usted crece cuando usted ama lo que Dios ama. Déjeme decirle que Dios ama a la iglesia. Es su esposa. Y usted no puede decir, ay Señor, yo te quiero tanto, pero esa iglesia es horrible. Sino, como a ningún marido le gustaría que alguien hable mal de su mujer. Y a ninguna mujer le gustaría que hablen mal de su marido. ¿Verdad? Así que usted y yo tenemos que entender muchas cosas. Pero los 3 pasos que esta mujer dio fue presentar su problema y su fe. ¿Usted cómo ora? Al final de la oración usted dice, en el nombre de Jesús. ¿Así? Ya. Entonces nos estamos identificando con Dios. Somos el pueblo de Dios ahora. Porque en Cristo somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo adquirido de Dios. ¿Y sabe qué? La gente que no tiene a Cristo, oran a los santos. Oran a las vírgenes, le ponen velas y después los quiebran porque no les responden. Pero ¿sabe qué? Dios nos responde no porque somos su preferencia, sino porque Él es fiel a su palabra. Él no le habló primero a los judíos porque eran sus preferidos, sino porque era su fidelidad a lo que Él había declarado. Él había hecho un pacto a favor de ese pueblo. Y aunque fue rebelde, fíjese que ahora está otra vez en su tierra. En este pasaje podemos aprender que es importante que presentemos nuestra petición completa y nuestra fe. Que nos acerquemos con humildad y que nos humillemos delante de Dios. También aprendemos que Dios quiere llevarnos a un nivel más alto de fe antes de recibir lo que pedimos. ¿Cuántos han recibido un milagro? ¿No se siente maravillosamente confiado en Dios cuando recibe un milagro? ¿Y usted cree que Dios quiere que usted llegue hasta ahí? Dios quiere más de usted, así como usted quiere más de Dios. Así que su relación con Dios, afínela cada vez más y más. Deje que las cosas crezcan. Cuando Dios no contesta enseguida nuestras oraciones, es posible que nuestra petición no vaya acorde con la voluntad de Dios o que Dios esté perfeccionando nuestra fe. Hay ocasiones que nosotros estamos pidiendo cosas que Dios no cree que son las correctas. Señor, quiero un auto Mercedes-Benz blanco con maniguetas de oro. Entonces, el Señor está pensando, y este tiene un sueldo básico y está pidiendo un Mercedes. En el primer mantenimiento le quitan el carro porque no tiene cómo pagarlo. Entonces, no le conviene, Dios no te va a dar eso. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Es que a veces pedimos lo incorrecto. Y Santiago 4:3 dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Pero si estás enfermo, Dios quiere que estés sano. Si no tienes casa, Dios te quiere dar una casa. Si no tienes trabajo, Dios te va a dar trabajo. Si ves la diferencia, Dios tiene grandes cosas para usted y para mí en este año que viene. No le pidamos por pedir, centrémonos
y presentémonos ante Dios con humildad, con sencillez y con claridad. Si usted está hastiado de vivir preso de sus pecados y quiere ser libre, venga a Jesús con humildad. Si alguien está aquí y necesita recibir a Cristo, no importa si usted vino 20 años a la iglesia pero no lo ha recibido, no ha vivido una vida cristiana y ahora necesita comenzar una vida nueva, entonces esto es para usted. Y si nunca ha venido y nunca le ha dicho a Jesús, entra en mi vida y arregla este problema, que ya no puedo más, entonces Dios va a venir. Si esa es su intención, vaya poniéndose de pie. No importa cuánto usted posea, no importa cuánta riqueza usted cree que tenga. Si usted no tiene a Dios, usted no tiene nada. La Biblia dice que usted, si no tiene a Dios, es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso dice la Biblia. No lo vaya a pensar que son mis palabras, son las palabras del Señor. Así es que, iglesia, es muy posible que nosotros, con el pasar del tiempo, vayamos perdiendo el sentido de quiénes somos delante de Dios. ¿Qué tal si en esta mañana le damos gracias a Dios solamente por el hecho de que Cristo está en nuestras vidas? Porque ese es el milagro más grande que tú puedes recibir. No hay milagro más grande. Yo he visto ese milagro en gente que ha estado por morir y que en 2 horas ha muerto, pero se ha ido con Cristo. Su cuerpo murió, pero él vive eternamente. Porque el que tiene a Cristo vive para siempre. Eso es un milagro impagable. Y ninguno de nosotros puede sentirse más que pagado o decir, yo ya le he dado mucho tiempo al Señor y con eso es suficiente. 1 millón de vidas no sería suficiente para pagarle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Pongámonos de pie, hermanos. Señor, dependemos de tu gracia. Dependemos de ti. No hay nada que realmente podamos alcanzar con nuestras manos. Ninguna cosa, Señor, si tú no lo permites. Y en esta mañana te queremos pedir perdón por cada vez que tuvimos oraciones irreverentes, por cada vez que nos desanimamos, porque pasó un poco de tiempo y no recibimos lo que queríamos, porque como niños malcriados pusimos nuestra queja contra ti, Señor. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a vivir una fe más amplia. Ensancha nuestra fe, Señor. Acércanos más a ti y produce en nosotros la certeza, la firmeza, la convicción de que tú estás listo para bendecir nuestras vidas. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu y enséñanos a pedirte, Señor. Tenemos muchas peticiones, porque sabemos nuestras necesidades, pero no sabemos cómo satisfacerlas, Señor. Te rogamos que nos dirijas, Espíritu de Dios, y nos enseñes a orar y a pedir y a interceder para que todo lo que te pidamos esté conforme a tu voluntad y nuestra fe crezca, Señor. Así como la fe de esta cananea, que hasta el día de hoy sabemos su nombre, Señor. Una mujer que simplemente brillaba en medio de un pueblo impío, pero que su brillo no se vio hasta que Jesús pasó por ahí. Señor, así mismo queremos nosotros brillar. Más aún hoy, que no tenemos que esperar que tú pases, porque tú habitas en nuestros corazones. Recibe, Señor, nuestras vidas, úsanos y produce milagros maravillosos
que confirmen nuestra fe, que contagien nuestra fe y que este próximo año podamos caminar en una relación maravillosamente buena contigo. Gracias, Padre, por lo grande y precioso que eres tú y por las revelaciones que tu palabra trae a nuestras vidas. Te adoramos por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.